Con estas narraciones queremos regalarte un ratito ameno y entretenido que además te pueda ayudar con alguna moraleja. Las moralejas no son más que el consejo útil que se puede deducir de un buen cuento. Y los cuentos se encuentran a medio camino entre las palabras que pueden decir los abuelos o los padres y la vida misma. Nunca un cuento va a sustituir el efecto del buen ejemplo de un adulto en un niño, pero sí le va a hacer el viaje más ameno y más fácil, porque los cuentos, además de contar historias, enseñan. Este cuento se titula Por el puente y lo escribió un catalán llamado Jacint Verdaguer, quien además fue sacerdote. Esta corta y amena historia nos ilustra lo importante que es tener paciencia. Mucha gente cree que la paciencia está relacionada con la pasividad, pero no es así. La paciencia es activa. La paciencia es la fuerza concentrada y no se alcanza sino con un entrenamiento exclusivo de los impulsos. Escuchemos para saber qué ocurrió en este monasterio y qué lección le dio Fray Juan al abad. Cuentan que a la vera de un río había un monasterio de santos monjes que tenían sus campos de labranza y su granja en la otra orilla. El río era caudaloso y el puente para atravesarlo estaba a media hora corriente abajo. Si llegar a la granja era pesado, volver de ella lo era todavía más, puesto que la subida era fatigosa. Uno de los monjes, Fray Juan, bueno como el pan y humilde como la ceniza, iba y volvía en tan poco tiempo que el abad se maravillaba de su presteza. El abad, anciano y venerable, nunca iba a la granja, pues se cansaba en exceso. En su lugar mandaba a Fray Juan, y en sus manos los encargos parecía que iban volando. Un día, el abad le dijo a Fray Juan que le contara cómo se lo hacía para ir tan deprisa desde el monasterio a la granja. «Es que Dios me ha hecho el favor de ir y venir sobre el agua», le respondió Fray Juan. «¿Por qué Dios te ha hecho tal favor, Fray Juan?», repuso sorprendido el venerable abad. «Tal vez porque tengo mucha paciencia y nunca me enfado», dijo el monje en voz muy baja. «¿Y yo no podría pasar también sobre el agua?», preguntó el abad, recordando que tenía el genio vivo y la paciencia no era su mayor virtud. «Espero que Dios también le conceda este favor si no se enoja en adelante», susurró el buen monje. El abad también obtuvo el favor de Dios, porque desde aquel momento no se irritó ni perdió la paciencia. Iba a los campos y a la granja y volvía de ellos andando por encima de las aguas del río. Si en alguna ocasión el abad mostraba muestras de enfado, Fray Juan se apresuraba a recordarle: «Padre abad, no se irrite, si no tendrá que pasar por el puente». Y el abad reprimía su cólera y recobraba la serenidad y la paciencia. Un día muy caluroso de verano se oyó un grito: «¡Hay fuego en la granja! ¡Hay fuego en la granja!». «Tenemos que ir por el camino corto, Fray Juan». «Por él iremos, padre abad, pero sobre todo no se enfade, de lo contrario tendremos que ir por el puente». «No pases cuidado, Fray Juan, me sabré contener». Después de haber ayudado a los granjeros a apagar el fuego, cuando solo quedaban brasas esparcidas, el abad quiso conocer cuál era la causa de aquel desastre.
Los granjeros, muy avergonzados, le confesaron que sus hijos habían pegado fuego a los pajares, ya que andaban jugando con teas encendidas, y el viento había hecho el resto. El abad, al oírlo, mudó su rostro, que tomó un aire severo, terrible, y montó en cólera como si se hubiera roto un dique por la fuerza del agua. Fray Juan le tiraba de la manga y le repetía: no se irrite, por favor, si no tendremos que pasar por el puente. El abad no le hizo ningún caso. Ni las súplicas de Fray Juan, ni los tirones de hábito lo calmaron. Su genio vivo resurgió. No había muerto, solo estaba oculto como dormido. Su enojo era tan grande que gritó, vociferó, dio patadas contra el suelo y llegó a amenazar con su bastón a los traviesos muchachos. Al volver al monasterio, el abad enfilaba ya por el camino corto, cuando Fray Juan lo descartó diciéndole: reverendo padre abad, hoy, puesto que se ha enojado, el agua no lo sostendrá. Tendremos que ir por el puente. Cuando la ira nos hace perder algún premio o alguna ventaja, como acontece a menudo, podemos recordar este cuento y decir resignados: tendremos que ir por el puente. Fray Juan era paciente y salía ganando. El abad perdía la paciencia y acababa perdiendo. La paciencia todo lo alcanza. Habrás podido entender que la paciencia es una virtud cotidiana que se entrena a diario y nos ayuda a gestionar las emociones angustiosas, a resolver conflictos y a relacionarnos mejor con los demás. Una persona paciente tiene muchos menos conflictos en su vida y es mucho más feliz. Espero que la lección del abad también te haya servido a ti, porque si no, tendrás que ir por el puente.